Primera parte en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA. Son las 20:08 y estamos comunicados con Gabriela Cordón, docente del área de Educación Agropecuaria de la FAUBA e investigadora del CONICET en el Instituto IFEBA en nuestra facultad. Gabriela nos va a contar sobre los efectos del herbicida atracina, para qué se lo usa, qué impactos tiene en el ambiente y de qué manera se está intentando disminuirlos y hasta eliminarlos. Hola Gabriela, acá estamos con Sebastián, te queremos dar la bienvenida al programa. Hola, buenas noches. Saludos a los dos y gracias por invitarme a contarles un poco de mi investigación. Perfecto, entonces para arrancar y Sí. a modo de marco general, nosotros estamos pensando que en la agricultura se emplean muchos agroquímicos. Estos agroquímicos tienen diversos impactos en el ambiente y me gustaría, si podrías contarnos sobre tu trabajo, sobre tu línea de trabajo que estás llevando adelante para tratar de minimizar justamente estos impactos. Sí, bueno, gracias. Justamente esta línea de trabajo en realidad la comparto con una investigadora de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA que se llama Virginia Diz. La doctora Virginia Diz es la experta en las nanocosas, como yo le digo, y con ella lo que estamos buscando es emplear herbicidas que sean un poco más amigables con el ambiente, y con esa idea lo que hacemos es encapsular, vehiculizar, ¿no? Se llama, o poner adentro de unas pequeñas bolsitas, que son las nanocápsulas, que son muy pequeñitas, del tamaño de bacterias, para que tengan una idea, los principios activos de los herbicidas tradicionales. Por ahora estamos haciendo eso, es como un paso, ¿no?, adelante para evitar el uso de adyuvantes, ¿no?, que se suelen usar muy a menudo con los, como decías vos, con los fitosanitarios, y que a veces esos adyuvantes son más tóxicos que el propio principio activo, ¿no? Entonces la idea es minimizar un poquito esos impactos en el ambiente. Claro, en este caso estás trabajando solo con herbicidas. Por ahora con herbicidas, ya tenemos publicado un nanoherbicida de atracina, que es el trabajo que vos presentaste al comienzo. En ese trabajo vehiculizamos el principio activo de la atracina en nanocápsulas de quitosano y alginato. Estas nanocápsulas, como te decía, son unas bolsitas muy pequeñas donde se introduce el principio activo de la atracina en este caso. Pero, bueno, ese ya está publicado y ahora estamos trabajando en un nuevo nanoherbicida que es de glifosato. Ah, mira. También es el principio activo del glifosato encapsulado en estas nanocápsulas de quitosano y alginato, que son sistemas biocompatibles, ¿viste? Tanto el quitosano como el alginato son compuestos naturales, ¿no?, que se producen en la naturaleza. El quitosano se produce en los caparazones de los crustáceos, ¿viste? Por ejemplo, camarones, cangrejos. Entonces es un producto que se degrada naturalmente. Lo mismo que el alginato, que es producido por algas. Entonces tiene esa ventaja, ¿no? Poder vehiculizar los sistemas ahí. Por un lado, los principios activos permanecen sin degradarse, protegidos, se van liberando lentamente en el medio para ejercer su acción, digamos. Y bueno, y a la vez evitamos el uso de adyuvantes, como te decía al comienzo. Claro, suena re interesante. Bien, y como para entrar un poco en uno de los ejemplos que dijiste recién, el de la atracina particularmente, ¿qué nos puedes contar sobre este agroquímico y sus impactos? Bueno, la atracina en algunos, por ejemplo en Europa está prohibida ya hace varios años, en Estados Unidos y en Australia se sigue usando, pero hay restricciones en cuanto a su uso, porque ya hay varios estudios, ¿no?, que afirman que es un disruptor endocrino y que además es muy persistente en el ambiente, tanto en el suelo como en el agua. Bueno, en nuestro país se sigue usando y de hecho junto con el glifosato es de los fitosanitarios que más se venden en nuestro país y que más se usan. Así que bueno, todavía lo estamos usando. ¿Y cuáles son los impactos que tiene la atracina, al menos lo que se hayan documentado? Bueno, esto que te decía, disruptor endocrino en animales, hay estudios en anfibios, ¿no?, que son muy sensibles a sus efectos. La verdad que yo no soy experta en esa parte, en esa área, pero bueno, sí que hay mucha controversia al respecto, pero la verdad es que nosotros lo seguimos utilizando y por eso se nos ocurría como no avanzar un poquito y usar la atracina, pero en vez de usar los adyuvantes comerciales o los productos comerciales, en este sistema usando una vehiculización más amigable, ¿no?, con el ambiente. Claro, porque
yo tengo entendido que la atracina también se mueve bastante en el suelo, ¿no? Como que la han encontrado en cuerpos de agua. Sí, en cuerpos de agua, sí, en suelo. Y es persistente, dura meses, a veces, sí, sí. ¿Y se aplica con un coadyuvante, como recién nos venías contando? Sí, a veces hay productos que vienen con el adyuvante, es cuando ya viene incorporado en el mismo formulado. Entonces, cuando se disuelve en agua, ya está ahí el principio activo de la atracina más el adyuvante. Se denomina coadyuvantes cuando además aplicás como un producto adicional a la mezcla de la atracina, y se suele utilizar este tipo de productos para mejorar, viste, la adhesión o la penetración del producto en las plantas. Es muy común, digamos, usar ese tipo de productos. Perfecto. Y Gabriela, ya metiéndonos más en el estudio por el que te invitamos y que un poco empezaste a describir hace unos minutos, Sí. nos gustaría que nos cuentes en qué consistió puntualmente este estudio. Bueno, en este estudio, la doctora Virginia Diz, como les conté antes, hace la mitad del trabajo, digamos, allá en la Facultad de Ciencias Exactas, que es sintetizar las nanocápsulas y también el nanoherbicida, que es el principio activo adentro de esas nanocápsulas. Y hace, bueno, todas las pruebas para determinar si ese sistema se formó, ¿no es cierto? Claro. Cuál es el tamaño de ese sistema, cuáles son las propiedades físico-químicas de ese sistema. Todo eso se hace allá en la Facultad de Ciencias Exactas. Y luego, en nuestra facultad, en la Facultad de Agronomía, lo que hacemos es probarlo ya en las plantas. Entonces hicimos los bioensayos, en este caso, en dos sistemas. Una que era la planta target, o la planta modelo que uno quiere eliminar, que tradicionalmente son malezas de hoja ancha. Nosotros usamos achicoria para representar ese sistema, y lo probamos en un cultivo que en este caso fue maíz, porque la atracina se suele usar para eliminar malezas en cultivos de maíz, de sorgo o de caña de azúcar. Entonces teníamos los dos sistemas, y en los que esperábamos que sí matara a la maleza y no le hiciera ningún efecto a las plantas de maíz. Claro. Claro, y además teníamos que probar que las nanocápsulas fueran inocuas por sí mismas, ¿no es cierto? Comprobando esto de que son amigables, digamos, con el ambiente. Claro, claro. Entonces teníamos un grupo de plantas control, un grupo de plantas que fueron pulverizadas con las nanocápsulas vacías, y después teníamos el nanoherbicida, que es el principio activo de la atracina dentro de esas nanocápsulas, y el herbicida comercial, ¿no es cierto? Como para ver si realmente tenía el mismo efecto nuestro nanoherbicida comparado con el sistema tradicional. Bien, y un poco... Así que bueno, son un ensayo bastante grande, ¿no? Sí. Con muchas plantas y mucho tratamiento. Tremendo. Sí. Bueno, un poco antes de pasar los resultados del estudio, nos gustaría saber, ya que hablamos un poquito en la introducción sobre los impactos negativos que puede llegar a tener la atracina en el ambiente, ¿qué precauciones tomaron ustedes para trabajar con este químico? Bueno, claro, sí, cuando aplicamos siempre usamos todo el equipo de protección personal, ¿no es cierto? Antiparras, barbijo, obviamente, con filtro, guantes y esos mamelucos, viste, de plástico que se venden, para pulverizar. Igual lo que les aclaro es que este estudio es un estudio a escala pequeña, digamos, ¿no? En invernáculo, en macetas también. Y que bueno, estamos en esta etapa, digamos. Después lo ideal sería poder escalarlo y hacer estudios. Primero, lograr sintetizar grandes cantidades de nanoherbicida para poder aplicar mayores volúmenes y aplicarlo, bueno, en un estudio por ahí mayor, ¿no? No a nivel de ensayo de maceta. Claro. Sí, en este caso se aplica... ¿Esto cómo se aplica? ¿Se rocía en las plantas o se aplica al suelo? Sí, es un herbicida que se aplica post-emergente, en este caso, en las plantas que ya estaban de un tamaño pequeño, pero crecidas, claro. Y se aplica directamente se pulveriza sobre las hojas, y bueno, usamos volúmenes pequeños, porque como son macetas chiquitas, no usamos más de 10 mililitros por cada maceta, alcanza para impregnar bien las hojas, y bueno, se pulveriza solo una vez, y después las vamos viendo cómo evolucionan en el tiempo, las medimos periódicamente, casi todos los días, con una técnica que se llama fluorescencia de clorofila, y que nos permite
saber si las plantas cómo está su maquinaria fotosintética, digamos, Claro. si están saludables o no. Y bueno, los resultados, bueno, no sé si quieren que yo vaya por por los supuesto. resultados Sí, o claro, sí, tienen sí, otra sí. pregunta. Estamos ansiosos. ¿Están ansiosos? Bueno, los resultados fueron alentadores en los dos sentidos que esperábamos. Por un lado, las nanocápsulas no mostraron efectos en las dos especies, tanto en la chicoria como en las plantas de maíz. Vamos. Y eso, bueno, fue muy bueno porque nos damos cuenta que entonces el sistema sí realmente es biocompatible y bueno, y no es perjudicial, ¿no es cierto?, para el ambiente. Y por otro lado, los efectos del nanoherbicida fueron equiparables a los del el herbicida comercial. Redondo, entonces. Redondo, redondo, sí. Sí. Por suerte eso salió bien, así que bueno, por eso publicamos el trabajo. Me encanta. Y, Bueno, y cuando sí, lo pensamos que en les estos... decía, Uy, perdón, sí. sí. No, que esto es a escala siempre, la recuerdo Sí. pequeña de laboratorio, lo ideal y que nos gustaría a futuro es poder escalarlo, ¿no es cierto? Bueno, me imagino, ahora justo que teníamos ganas de consultarte sobre eso, cuando se lo imaginan un poco a escala productiva, ¿qué implicancias piensan que puede llegar a tener? Bueno, creemos que puede ser un sistema que permita, como les decía, por ejemplo, al ser un sistema que cuida la molécula del herbicida y que va liberando progresivamente, por un lado uno esperaría que sea necesaria una menor cantidad de producto, ¿no? Aplicar dosis menores y menos aplicaciones. Pero bueno, eso es algo que no sabemos, ¿no? Es lo que esperamos que suceda y habría que hacer las pruebas, ¿no?, al respecto. Pero también más a futuro, más allá de que ahora estamos trabajando con estos sistemas de usar los principios activos de los herbicidas tradicionales en estas nanocápsulas, lo que planeamos más a futuro es usar sistemas nanoparticulados que por sí mismos sean herbicidas, directamente obviando el uso de estos principios activos de agroquímicos, ¿no es Claro. cierto? Y bueno, eso sería lo ideal, ¿no es cierto? Eso sí que sería un sistema muchísimo más amigable, digamos. Claro, pero ¿cómo sería eso? O sea, ¿qué tendría la nanopartícula adentro? Si no es un herbicida, ¿cómo accionaría sobre las plantas? Serían otro tipo de nanopartículas. Estas nanocápsulas se llaman, bueno, yo no soy experta, como les dije, en las nanocosas, sí tendría que contestar Virginia esto, pero son sistemas blandos, ellas le llaman. Y las otras nanopartículas que por sí mismas generan estos efectos son otro tipo de nanopartículas, que pueden ser nanopartículas de carbono o de magnetita, que tienen propiedades propias por su carga o por su naturaleza, y al ser muy chiquititas, todas las nanocosas tienen propiedades únicas, ¿no?, en ese nivel, en ese tamaño, bueno, que tienen distintos efectos en las plantas. De hecho, se usan estos sistemas nanoparticulados para distintas cosas, no solo como para, no sé, herbicidas, también pesticidas, se usan como fertilizantes, como reguladores del crecimiento. Es todo un mundo nano, ¿no es cierto?, que tienen aplicaciones agrícolas. Totalmente. En este Estamos caso, incursionando. sí. O sea, todo lo que vos nos estás contando son datos de la bibliografía, ¿no? Ustedes todavía están pensando en esta línea a futuro. Claro. A futuro. Igual, la verdad es que Virginia tiene antecedentes. Ella, en una tesis de doctorado que dirigió, probaron algunas de estas nanopartículas que les decía de carbono y de magnetita en plantas. También, te digo, pequeños ensayos a nivel de planta, de laboratorio. Entonces, bueno, nos gustaría desarrollar un poco más esa línea, ¿no es cierto? Porque hay como algunos resultados provisorios al respecto. Buenísimo. Y un poquito antes de terminar la entrevista, ¿nos puedes tirar un spoiler de cómo vienen los estudios con el glifosato? Sí, les puedo tirar un spoiler, eso todavía no está publicado. Pero bueno, vienen bien. Lo que tenemos por ahí problemitas con el glifosato y que puede suceder con cualquier sistema es saber cuánto se incorpora realmente, ¿no es cierto? Y cuál es, más allá de saber cuál es la dosis final que se incorpora, eso determina que a veces las plantas, los resultados de las plantas pueden tardar más o menos tiempo. Por ahí lo que digo es que el herbicida comercial en una semana ya no hay planta y con nuestro sistema a veces demoran un poco más en producirse esos efectos. Y bueno, eso es que lo que hay que ajustar, ¿no es cierto?, que es mucho trabajo,
que tiene que ver más que nada con la síntesis de esas nanopartículas y la cantidad de principio activo que se incorpora finalmente, que no es nada sencillo. Es bastante complicado. Sí, la verdad que a mí me cuesta imaginarme una nanopartícula, porque tan pequeña, pero sin embargo, ustedes ya saben que adentro tiene el principio activo. Es algo medio misterioso, ¿no? Y es misterioso. Igual nosotros las vemos, hacemos microscopía de barrido electrónico, y entonces por eso podemos saber que se forman efectivamente medias esféricas, pero no tan prolijas, y también podemos determinar el tamaño que tienen esas nanopartículas por esas imágenes de microscopía. Pero cuando vos pero bueno, además hay que hacer, claro, no, y además hay que hacer otros análisis que te permitan determinar si realmente el principio activo está incorporado o no dentro de esas nanopartículas, claro, obviamente. Y cuando vos lo aplicaste, ¿qué tenías? Un líquido, básicamente. Es un líquido medio viscoso, gelatinoso, que hay que agitar mucho todo el tiempo, porque si no, como que medio que se deposita. Y bueno, la magia no lo vemos, pero sí vemos los efectos, ¿no es cierto?, en las plantas con esta técnica de fluorescencia, digamos. Gabriela, nos encantó el experimento, el trabajo que publicaste y por sobre todas las cosas nos ilusiona que se pueda llegar a dejar de usar tanto agroquímico en el agro. Así que, bueno, nosotras también, nos ilusiona mucho y nos da muchas ganas de seguir estudiando estos sistemas. Entonces, como siempre decimos, estos micrófonos son tuyos y nos encantaría ir sabiendo los avances que vengan con las nanopartículas en el futuro. Y te queremos agradecer la presencia en Sobre la Tierra. No, gracias a ustedes por invitarme y obviamente cuando tenga más resultados del otro nanoherbicida y glifosato, les voy a contar para que todos sepan, se enteren. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. ¿Vamos a un corte?